conocen o han escuchado hablar sobre aulas sensoriales y eso, ¿qué será? ¿Listo? Y en ese orden de ideas, hoy tenemos también a un presentador y le damos la bienvenida a Javier. Vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio maravilloso. Mi nombre es Javier Duáqueta. Espero que hoy aprendamos, tengamos un momento de alegría y de aprendizaje. Venimos con muchas sorpresas en esta sección que se llama Conectándonos y comenzamos con algo de música. De que cada manera se ve adentro usted sonriendo. Cada primavera yo tengo a su misa todas las flores de abril. De que cada manera se ve adentro. Y bueno, damas y caballeros, niños y niñas, entonces este espacio tiene muchas más sorpresas. Si ven esta cara tan bonita, hay más sorpresas aún. Entonces, vamos con esta sección que se llama Cambiando el lente. Vamos a la cámara. Ahí va. Gracias. Hola a todas y todos. Bueno, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias, Javier. Y bueno, estamos con las compañeras Milena y Geraldine. Yo soy Natalia Moreno, hago parte del equipo de desinstitucionalización e inclusión de poblaciones de la Dirección General del ICBF. Hola, buenas tardes para todos y para todos. Bienvenidos a este espacio, Filigrana de Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Y hoy vamos a hablar en esta sección sobre los modelos y sobre la historia que ha tenido el concepto de discapacidad y también un poco alrededor del convenio, de las convenciones y de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, Geraldine, como tú lo refieres, para poder abordar esos modelos que tenemos acerca de la discapacidad, los invitamos y las invitamos a ver el siguiente video. Hoy en Bogotá, además de hacer frío, está lejos. Logramos ya conectarnos para poder... Las personas con discapacidad han tenido que pasar por muchas concepciones y creencias. generar el espacio previsto para el día de hoy. Al principio se creían que eran castigos divinos por los pecados de sus familias. Por eso los sacaban de la sociedad y los hacían a un lado. Luego, alguien dijo que eso no podía ser así y dijeron que debía estar más cerca de la sociedad. Así que crearon espacios donde estaban personas con discapacidad y personas sin discapacidad.
Pero el problema es que los medían y calificaban de la misma manera sin tener en cuenta sus particularidades. Y ahora caminamos hacia la inclusión social, donde especialmente las niñas y los niños con discapacidad y alteraciones en el desarrollo se les celebra sus particularidades y habilidades. Y no solo con ellas y ellos, sino también con todas las niñas y los niños, para que todas y todos crezcamos disfrutando de la diversidad. Sin tachar, sin poner apodos, sin decirles cosas feas, sino viendo en cada ser sus cualidades y habilidades. Resaltando que todos aprendemos de todos. ¿Cuáles son los modelos que han conceptualizado la discapacidad? El primero se conoce como el modelo demonológico o prescindencia. El segundo es el modelo médico rehabilitador y el tercero es el modelo social. El modelo demonológico o prescindencia data del siglo V y reconoce la discapacidad como un castigo de Dios. Las personas con discapacidad eran catalogadas como anormales, vistas como inútiles para la sociedad, por lo que solían ser encerradas, marginadas y en algunos casos la muerte se convertía en una forma de liberarles del sufrimiento. Sobre el siglo XIX hasta inicios del siglo XX se empieza a consolidar una manera diferente de ver la discapacidad y allí nace el modelo médico rehabilitador que asocia a la discapacidad como una enfermedad y su objetivo principal era curarla para el mejoramiento de los genes y así llevar a la normalidad a las personas y poder hacerlas parte de la sociedad, pues en este momento solo podían participar en espacios terapéuticos. Ya para la segunda mitad del siglo XX se empiezan a cuestionar las experiencias de las personas con discapacidad y se plantea que son las barreras de la sociedad, tales como las actitudinales, las físicas y comunicativas, las que limitan la participación de las personas y no un hecho divino o científico. Y allí se posiciona el modelo social. Es aquí donde las personas con discapacidad empiezan a verse como personas con derechos, donde se prioriza su autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación plena. Es en el 2006 en la que se ratifica a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un hecho que marca la historia de las personas con discapacidad en Colombia desde el 2011. ¿Y para ti, qué es la discapacidad? Comprensiones diversas del mundo. Para mí la discapacidad es reconocer que existen diferentes formas de ser y estar y de convivir en este mundo. La discapacidad no te define lo que haces frente a los desafíos que te presenta esa discapacidad. La discapacidad es un hecho social que surge en el entorno. Sus estructuras, sus organizaciones, sus normas, las que no siempre son inclusivas, generando que una persona al interactuar con este entorno evidencie barreras que impiden su plena participación. La discapacidad es una condición que dificulta el realizar ciertas y diversas tareas en el diario vivir. Es una oportunidad para encontrarse, relacionarse y otorgarle sentido al mundo. La discapacidad es el ascensor que hace falta, la puerta que no abre, la oportunidad que nunca llega. La discapacidad no está en la persona, el cambio no comienza por ella. Derribemos las barreras para que lo imposible desaparezca. Hagamos que la inclusión sea el nuevo sentido común. Para mí, discapacidad es ser diversamente hábil. Para mí la discapacidad no es una habilidad, sino una fortaleza. Las discapacidades son deficiencias físicas, mentales y sensoriales que se dan en un largo plazo y quitan calidad de vida para el ser humano. Para mí la discapacidad es una condición que uno no escoge, que le llega y toca asumirla y vivir con ella. La discapacidad es una característica, como tantas otras, de la diversidad humana, que no depende ni está centrada en la persona, sino en la interacción con las barreras que el entorno le impone. El tema de la discapacidad ha sido unos retos que he tenido tanto en mi vida laboral como personal, familiar, un aprendizaje constante. Para mí la discapacidad
en el contexto de la diversidad humana surge cuando las barreras sociales, estructurales y actitudinales le impiden a las personas que tienen diferentes formas de ser, de existir y de desarrollarse participar plenamente en los entornos en los que se desarrolla su vida y en la sociedad en general. Bien, entramos entonces en materia y un poco después de este video nos encantaría que por favor a través del chat no olviden siempre dejarnos sus comentarios, dejarnos como todo lo que estaba sucediendo, si nos están escuchando y si nos ven bien también es súper importante para nosotros, pero un poco como en línea con este video, por favor escríbanos qué es la discapacidad para ustedes y mientras los leemos, Nata, ¿qué es la discapacidad para ti? Bien, pues desde mi propia experiencia de ser una mujer con discapacidad de nacimiento, para mí lo que he venido construyendo de la discapacidad es que en mi concepto es una identidad también, ¿sí? Y yo la defino como pues una característica muy particular que tienen pues distintas personas, ¿sí? En mi caso, tengo discapacidad física, me movilizo en silla de ruedas eléctrica, requiero otros apoyos para mi movilidad y para tener una vida más independiente. Entonces, como por ejemplo la asistencia personal. Entonces, digamos que ese tipo de apoyos son los que requiere. Entonces, para mí realmente la discapacidad es parte de mi propia identidad, ¿sí? Y es una de mis tantas identidades, porque pues tengo discapacidad, soy mujer, entonces son distintas identidades las que me atraviesan. Y en ese sentido, sí es muy importante, y para mí es muy importante, dar una lucha muy fuerte y entender desde lo personal que la discapacidad no es el problema, ¿sí? Es decir, mi cuerpo no es el problema, ¿sí? En realidad, el problema está en todas las barreras que pone el entorno, ¿sí? Para que yo pueda acceder a determinados escenarios. Entonces, eso para mí es la discapacidad. Gracias, Natalia. Recordarles que queremos también leerlos a través del chat. Para ustedes, ¿qué es la discapacidad? Gracias por ese aporte que nos hace Natalia, porque es muy importante también reconocer que a lo largo de la historia el concepto de discapacidad ha venido cambiando a partir de esos modelos que ya pudimos evidenciar en el video, el modelo de presidencia. De presidencia, gracias, el modelo médico de rehabilitación y el modelo social. Entonces, como tú lo dices, anteriormente la discapacidad estaba situada en el sujeto, era quien, digamos, tenía la barrera o la dificultad para poder interactuar con sus entornos, interactuar con otras personas, acceder a otros espacios públicos, pero ahora con el modelo social de derechos, precisamente queremos reconocer que las personas tienen unas capacidades diversas, que tienen unas características propias y que la discapacidad es la que genera el entorno, el espacio en el que está inmerso esa persona y que genera esas barreras para la participación y igualdad de condiciones de las personas. Nata, desde el bienestar familiar, ¿qué acciones estamos realizando para la minimización o inclusive la eliminación de las barreras? Claro que sí, pues mira, Geraldine, te cuento que el ICBF pues, está planteando de manera muy importante el tema de la desinstitucionalización, ¿sí? Esa es una de las respuestas que debe empezar a dar el Estado, precisamente dando cumplimiento a la misma Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, por eso existe el equipo de desinstitucionalización en la Dirección General, el cual, digamos que tiene la tarea de pensarse en una línea de desinstitucionalización, ¿sí?
donde realmente se busque que las personas con discapacidad realmente no sigan en el aislamiento, no sigan en la segregación, sino que tengan la posibilidad de vivir en comunidad y de vivir también en su entorno familiar, ¿sí? Y no ser separadas también de sus familias. Precisamente para ello, en este momento, estamos en el proceso de los centros de apoyo a la inclusión. Los centros de apoyo a la inclusión, como su nombre lo denomina, es precisamente un proceso donde permite que se brinden apoyos y ajustes razonables a niñas, niños y adolescentes con discapacidad para que puedan estar no solamente en entornos escolares, sino en su propio entorno familiar y en el entorno comunitario. Entonces, ese es nuestro ejercicio en eso. Súper, Nata, gracias. Mile, hablemos un poco como de las barreras que encontramos también cuando hablamos de esta combinación y que realmente sí dificulta la participación de las personas con discapacidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de barreras? Sí, Geraldine, dentro de estas barreras vamos a encontrar barreras actitudinales que tienen precisamente que ver con ese concepto de las personas acerca de la discapacidad, ¿no? Entonces, eso genera de alguna manera rechazo y discriminación para que las personas con discapacidad puedan participar en distintos entornos y a la vez interactuar con otras personas. Pero también encontramos las barreras físicas que tienen que ver con todo lo arquitectónico, cómo esos espacios públicos de alguna manera dificultan el acceso a esos espacios para la participación. Entonces encontramos espacios donde no hay rampas, donde no hay, digamos, cómo sostenerse, manijas para el apoyo, para que se puedan agarrar, donde tampoco contamos con intérpretes de señas para que las personas con discapacidad auditiva puedan participar en estos escenarios de manera activa y también ser reconocidos en estos escenarios tan importantes. Ya, viendo un poco las respuestas en el chat, Mile, y aquí un poco de lo que estamos conversando también contigo, Nata, y es cuáles también son esas barreras, por ejemplo, que encontraste, Nata, para poder llegar hoy justo a este espacio, al colegio Jorge Eliezer Gaitán. Claro, pues mira que las barreras son, como lo dice Milena, pues de distintos tipos, ¿no? Hay barreras de comunicación, barreras en infraestructura, barreras actitudinales. Pues hoy me encontré precisamente varias barreras en términos de infraestructura, precisamente en el colegio. Lamentablemente la sala multisensorial que se crearon en esta escuela, que además es muy bella y muy interesante, precisamente está en un segundo piso y el segundo piso no tiene acceso ni por rampa ni por ascensor, solamente tiene escaleras. Entonces, eso claramente me imposibilitó el poder subir a estar en este espacio y de hecho poder hacer la transmisión desde ese espacio, que hubiera sido lo más increíble. Y lo otro es que pues el transporte más cercano para las personas que viven en Bogotá es la 30, Transmilenio, por la carrera 30. Entonces, eso hace que yo tenga que rodar una larga distancia entre la carrera 30 y donde estamos en este momento, que es en el colegio, por la carrera 50. Entonces, pues sí, realmente ese tipo de cosas son una barrera, ¿no? Porque no hay transporte accesible, porque las calles todavía están muy deterioradas y no se piensa en rampas de acceso en los andenes, en fin, muchas razones, muchas cosas que impiden que todavía las personas con discapacidad podamos acceder al espacio público. Bueno, como lo dice Natalia, también encontramos que en nuestros servicios hemos encontrado también barreras para que los niños y las niñas puedan acceder a estos procesos de inclusión, que se puedan vincular a estos servicios y que puedan potenciar su desarrollo de manera integral. Geraldine, ¿qué barreras tú has identificado en nuestros servicios o qué barreras hemos identificado?
Bueno, en algunas unidades de servicio a las que yo he asistido, las barreras que más hay son como las físicas o las que se pueden observar como de primera vista, son las físicas, entonces algunos no cuentan con rampas, tenemos como algunos que andan en un segundo piso, ¿sí? Algunos hogares, CDIs y demás también tienen segundos pisos que son difíciles de acceder, como lo dice Nata también, si vamos, por ejemplo, en silla de ruedas o si vamos como con otras formas o tenemos movilidad reducida, también es difícil poder acceder a ellas. Hay otras también que aunque la unidad de servicio como tal no presente la posibilidad o podamos ingresar de manera fácil, sí tenemos la dificultad de que quedan en trochas, en calles que no están pavimentadas, entonces también claramente pues una silla va a tener esa dificultad allí. También las personas que de pronto, o niños, niñas con discapacidad que a veces requieren de pronto de tanques de oxígeno y demás, subir y movilizarse como a zonas lejanas o de alta, sí, que queden como muy arriba en las montañas y demás, pues va a ser más difícil para ellos también como esa parte. Y claramente, y hay que reconocerlo también, desde el instituto también hemos venido haciendo un ejercicio, pero por supuesto no es tan fácil romper esto a nivel cultural, un poco con los modelos que hemos visto, y son las barreras actitudinales, ¿no? Algunos de los comentarios que vemos también en nuestra sociedad, no solamente en nuestras unidades de servicio, pero sí es importante también que lo reconozcamos, vemos a los niños como los bebés, vemos a las niñas y niños con discapacidad como el que está enfermo, ¿sí? O el que no podemos hacer nada porque como él no puede hacer X cosa, entonces él hace otra cosa y yo me concentro en los que sí quieren trabajar, ¿no? En los que sí pueden hacer cosas como, digamos que ese es como un poco del discurso que hemos visto entre líneas. Repito, no solamente en nuestras unidades de servicio, pero sí también como a nivel cultural, es algo que también tenemos muy anclado. Así es. Yo creo que una de las barreras también importantes que podemos mencionar y que debemos hacerlo es también esa falta de formación y de información que deben tener las profesionales y las distintas personas que interactúan también con personas con discapacidad, porque de esta manera también pueden generar unas estrategias de acompañamiento, pueden generar unos apoyos acordes a esas características particulares de las niñas y de los niños para que participen en el desarrollo de las experiencias y no, como lo dices tú, que queden de alguna manera excluidos de las experiencias, sino que realmente esos procesos de inclusión se den a partir de esos ajustes, de esos apoyos, de esas articulaciones interinstitucionales que son también tan importantes, porque acá en este ejercicio no puede estar solamente las unidades o nuestros profesionales de las unidades de servicios fortaleciendo procesos, sino que hay que dialogar con otras entidades para que también haya un trabajo interdisciplinario y se genere un desarrollo integral, que es lo que queremos de las niñas y de los niños. Correcto, Mile. Creo que ahí es algo súper importante. No sé si, Nata, ¿ibas a decir algo? Sí, sobre precisamente el tema que estamos tocando, y es que es muy importante que recordemos que más allá de que el niño o niña tenga discapacidad, ante todo es niño o niña, ¿no? Entonces, eso es también lo que debemos empezar a tener en cuenta y poner de presente, ¿sí? Para negarnos a dar un servicio a ese niño o niña con discapacidad, ¿sí? Y esto es súper importante porque no podemos dejar de lado el tema de que las niñas y los niños con discapacidad también tienen derecho a la educación, ¿sí? Y eso no se nos puede olvidar. Entonces, por eso creo que para mí sí es muy importante enfatizar en que recordemos que más allá de la discapacidad, el niño es niño y la niña es niña, y en ese sentido tiene derecho a la educación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para que también abramos otras posibilidades y busquemos alternativas para que ese niño o niña tenga acceso y pueda también construir redes de apoyo desde su propia infancia, y así cuando crezca pueda tener unas posibilidades mayores de construir vida en comunidad. De acuerdo, Anita. Creo que eso que acabas de decir es súper importante, y está muy anclado. Ahí se nos vuelve otra vez, aunque no queramos que esto se vuelva una asistencia técnica, ahí se nos va, y es que las personas que están conectadas, que hacen parte de las unidades de servicio de educación inicial del ICBF, recuerden que nosotros hacemos un proceso que se llama caracterización.
Y en la caracterización hay algo que se llama identificación de sentidos y es cuando nos hacemos estas preguntas y es, ¿cuál es mi concepción de niña o niño? ¿Cuál es mi concepción de que yo entiendo como educación inicial? ¿Qué entiendo yo por familia? ¿Sí? No solamente le hago estas preguntas a nuestras familias usuarias o participantes, sino también me empiezo a hacer preguntas a mí. Para empezar, como si yo como maestra, madre comunitaria, padre comunitario, psicosocial, apoyo en salud y nutrición, pues reconozco unas preconcepciones sobre la niña o niño con discapacidad, qué puede y qué no puede hacer, ¿sí? Pues ahí yo también empiezo ya a revisar también cuáles son esos, hacia dónde va o hacia dónde voy a construir mi proyecto pedagógico y cómo voy a empezar también a eliminar estas barreras de las que estamos haciendo o de las que estamos hablando ahorita para empezar a generar procesos de participación. Recordemos que en la educación inicial las niñas y los niños participan, ¿sí? Activamente frente a estos procesos que estamos haciendo y cómo estamos reconociendo. Uno de los puntos acá más importantes es que para este espacio, en este programa de Filigranas de Diversidad, contamos con el apoyo de Vivi, que está siendo nuestra intérprete de lengua de señas colombianas para poder disminuir un poco las barreras que estamos teniendo acá, ¿no? Y entonces nuestra pregunta para las personas del público, para que no se nos vayan, no se nos pierdan un poco acá y vuelvan a estar conectadas, es ¿qué barreras identifican en sus territorios? Sí, aquí la invitación es que podamos también generar a partir de este reconocimiento de esas características de los niños, de las niñas, y algo muy importante que hablamos de los sentidos de esa caracterización de esa familia, de reconocer la historia de vida de ese niño y esa niña. Como lo decía Natalia hace un momento, ese niño y esa niña no es un diagnóstico, tiene una historia de vida, tiene una trayectoria familiar que es importante reconocerla para poder acompañar a esa familia y ese proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. Es importante que reconozcamos estos procesos que no vienen como, llegó el niño como de la nada, sino que viene de un proceso también familiar, de una historia también que lo marca en todo su desarrollo. Entonces la invitación es que podamos reconocerlos, conocerlos, hacer unos diálogos conjuntos con las familias y vincular a los profesionales en este ejercicio. Sí. Sí, en ese sentido sí es supremamente importante que empecemos a valorar el tema de la diversidad, de la discapacidad. Como para ser un poco más fácil entender por qué ese niño y niña deben tener esos propios escenarios, esos mismos escenarios que también tienen niñas y niños sin discapacidad, ¿sí? Esto posibilita muchas cosas y amplía muchos panoramas, ¿sí? Muchas veces nos enredamos en cosas, ¿no? Nos da miedo muchas cosas. Por ejemplo, de pronto el niño con discapacidad no tiene las posibilidades de socializar con los otros niños. Pero, por ejemplo, es muy importante que permitamos que niñas y niños con y sin discapacidad tengan encuentros, tengan esos espacios en común, ¿sí? Para que puedan tener una comunicación y un diálogo. Muchas veces los diálogos no se hacen en términos de comunicación verbal, ¿sí? Sino solamente el encuentro, la mirada, la sonrisa, o sea, hay muchas maneras de comunicar, ¿sí? Y de expresar lo que se siente, ¿sí? El hecho de que la niña o niño sonría en el momento en que está con otros niños, eso ya es parte de esa transformación que estamos realizando, porque claramente estamos reconociendo que ese niño o esa niña tienen derecho también a esos escenarios de participación, ¿sí? Y la escuela es uno de esos tantos escenarios de participación. Entonces, creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y más allá de las dificultades en términos de que no hay casi presupuesto porque siempre va a pasar, ¿no? Que es muy lamentable además. Más allá de eso es cómo buscar alternativas, cómo pensarnos en
cosas que puedan ser de bajo costo, que eso puede pasar y eso existe. Solamente tenemos es que preguntar, buscar, ¿sí? Porque ya hay muchas posibilidades. Vale, Natalia, muchísimas gracias. Entonces, damos el paso a Javier. A Javier. Bueno, súper interesante todo esto que se ha dicho. Me parece también importante hablar sobre las barreras sociales, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eliminar esas barreras sociales? Desde mi experiencia podría decir que realmente las barreras sociales más comunes que se ven en la infancia es como que el proceso de aceptación frente a los compañeros, todo esto de colegio. Y pienso que desde lo que yo he vivido, la barrera más importante a eliminar es, o sea, como el hecho de poder interactuar más con las personas, con las niñas y los niños que tienen discapacidad. También obviamente hay muchos conceptos e imaginarios que se deben transformar desde las familias. Espera. Como la última. Para ello, queremos buscar un fragmento del programa de Bienestar Familiar TV que se transmite todos los domingos a las 3 de la tarde por medio del canal institucional. Desde el momento en que llegó Franny Xiomara a nuestro CDI, nos alegró por completo. Es una niña muy carismática, con su sonrisa se gana el corazón de todos nosotros. En el proceso de este año, ella ha ganado más autonomía, más independencia, come solita. Desde que ella llegó al CDI se le dificultaba esa parte. Prestamos una atención integral, donde abarcamos todos los aspectos en salud, educación, bienestar social y familiar. La lechuza hace. Y ahora va a pasar la niña Franny Xiomara. Empieza. Duro. Eso. Todo el material que utilizamos con los niños se adapta para que Franny y los demás niños jueguen, se integren, se involucren con cada uno de ellos, exploren. Yo dejo que Franny sea independiente en cada una de las actividades. Ella es ella misma en ese momento, es su momento en el que ella explora, juega con cada uno de los recursos que hay en el salón. Los niños cooperan con ese proceso que estamos llevando y disfrutan, que es lo más importante. Me he sentido muy feliz, contenta, alegre por los avances que ella ha tenido. Ella interactúa con los niños, ha avanzado más
porque ella no gateaba, ella era muy agresiva, ella ha cambiado demasiado. En términos generales, lo que se necesita es la disposición, el amor y la atención que deben de tener familias como base fundamental, el talento humano que hace parte del CDI, que consta pues de las docentes, auxiliares. Cuando todo este talento humano y la familia se integran, pueden hacer un buen trabajo con los niños y niñas con discapacidad. Buscamos que tenga crecimiento y desarrollo al día, las vacunas al día, que vaya a sus citas que son terapias como ocupacionales. El proceso con ellos dentro de este CDI ha sido muy favorable para ellos, donde se realizan diferentes experiencias pedagógicas que les permiten a los niños interactuar con los demás para así fomentar esos hábitos de interacción social con sus pares. Bueno, para continuar queremos invitarlos que a través del chat nos puedan comentar por qué es importante incluir a los niños y a las niñas con discapacidad en diferentes escenarios. Mientras tanto, les tengo una invitada muy importante a la que ya conocen, la profe Ana María. Queremos agradecerte por abrirnos este espacio tan importante, esta aula sensorial que es bastante significativa para acompañar a los niños y las niñas con discapacidad. Claro que sí. Esta aula multisensorial que tenemos acá en el Colegio Fortaleza Gaitán nos permite favorecer la recepción de la información a través de los sentidos, y esto favorece su aprendizaje para la vida. Gracias, profesor. Y desde tu experiencia, antes de poder construir esta sala o poderla materializar, ¿qué acciones te adelantabas o qué procesos podías desarrollar con los niños y con las niñas que tienes en el aula? Bueno, gracias a un proyecto que pasamos, logramos establecer esta sala como con todos estos dispositivos sensoriales. Sin embargo, pues podemos hacer este incremento de sensaciones con lo que tenemos en casa, de manera muy artesanal, con cajas, con vidrios, con telas, con papeles opacos, con papel seda, con linternas, y esto también nos permite favorecer de otra manera innovadora, que motiva, que ayuda a los chicos a que se centren más en su aprendizaje. Gracias, profe. Y tú en el aula nos habías contado en nuestro primer encuentro que habías realizado de alguna manera los estos dispositivos de manera muy rústica. ¿Cómo te fue en este proceso con los niños? ¿Lo disfrutaron? ¿Qué pudiste observar en el desarrollo de ellos? Claro, ellos también, la innovación los llama a centrarse más en las actividades. Entonces teníamos linternas con papeles de colores y lo mencionaba hace un rato, digamos, estamos trabajando con el universo, este proyecto de aula este semestre, y hacer que ellos me experimenten eso que posiblemente, los mundos posibles, aterrizan más su aprendizaje y los divierten. Gracias, profe. ¿Y las familias, cómo pudiste ver ese proceso con las familias? ¿Se vincularon? ¿Participaron con los niños y las niñas? ¿Cómo pudiste trabajar este ejercicio? En algunas ocasiones las familias también son invitadas a generar estos procesos en casa, entonces se les invita a que sean muy sensibles en la apreciación de todo por medio de sus sentidos. Se les invita a hacer algunos artefactos, a hacer algunos dispositivos sensoriales, y de esa manera las familias apoyan también. Gracias, profe. Nos gustaría que nos pudieran mostrar un poco lo que es la sala en este momento. Claro que sí. Aquí tenemos una cortina de LED, ¿sí? Con unos cuadros de efectos visuales que nos ayudan a toda la parte kinestética de los estudiantes. Tenemos acá un espacio de una estación de estímulos gustativos, ¿sí? A este lado encontramos dos piscinas de neuroestimulación, con luz de LED también para que ellos puedan encender y pegar a su gusto, o con la indicación o la planeación que la maestra tenga dispuesta para el evento. Luego tenemos aquí al lado derecho de la piscina de neuroestimulación una cama de agua con calefacción, la cual nos permite también favorecer el sistema kinestésico con la sensación de tranquilidad, de flotación, ¿sí? De temperatura. Tenemos acá una cortina de luz LED que también favorece las sensaciones kinestésicas, la visión, un poco de calor,
al tocar aquí los niños con su cara, con su cuerpo, las sensaciones también les favorecen. Tenemos a este lado un sillón de vibración. Aquí todo pues está hecho con una medida y pues los estudiantes del ciclo inicial, y transición. A este lado encontramos un espejo de sensaciones visuales de profundidad, una luminosa luz LED, lo que les mencionamos, la sorpresa, los nuevos colores, la profundidad hace que los niños estén un poco más atentos. Tenemos un graficador de sonido. Este graficador de sonido permite que los niños regulen su tono de voz. ¿Sí? Aquí los niños pues a veces manejan unas zonas de voz muy altas, entonces eso les hace conciencia de, bueno, hasta aquí puedo, hasta aquí no más, puedo un poco más. Tenemos aquí un módulo de aromas. Ellos acá presionan y por estas rejillitas salen los olores. Tenemos diferentes olores que estimulan el sistema olfativo. Tenemos a este lado el módulo de sensaciones térmicas por frío-calor. El frío está presionando si sale el frío. Presionamos acá y sale la temperatura más cálida. A este lado encontramos el panel táctil multicolor. Manejamos secuencias, identificación de colores. ¿Sí? Entonces, miren aquí en la parte de arriba. Y también tenemos columnas de burbujas. Las columnas de burbujas también tienen diferentes tonos. También se siente la vibración, también podemos estimular el audio. Y bueno, pues básicamente son varios dispositivos sensoriales que favorecen la apertura de los sentidos de nuestros estudiantes. Gracias, profe. Ana, ¿y tú cómo has visto el desarrollo de con ellos cuando ves con los niños, cómo se organizan, cómo los ves a ellos interactuar con estos dispositivos? Bueno, la primera acercamiento a la sala por parte de los estudiantes es como muy intuitiva, ¿no? Como muy voluntaria, como muy a la experimentación para que hagan un reconocimiento general de la aula, ya que pues son cosas innovadoras que los llaman a eso. Después de eso, sí hacemos una anticipación el ingreso a la sala. Por semanas tratamos de establecer el sentido que vamos a trabajar. Es por decir algo, esta semana vamos a trabajar la audición. Entonces, se dispone el aula para que los dispositivos sensoriales auditivos sean los que están dispuestos para esa formación. Entonces, ellos ingresan y, por tanto, abrazan aquí la columna que vibra, o se les pone un audio que tranquilice, o algo que se esté trabajando, pues, como el universo, como, no sé, como notas espaciales, como de planetas, como cosas así, y se les hace llevar a ese espacio posible, ¿sí? A ese espacio posible para ellos. Entonces, semanalmente se trata de planear para favorecer un sentido en ellos, uno visual, kinestésico. Y ya cuando llevamos un poco de tiempo en esta implementación de estos dispositivos, ¿qué has visto que ha generado algunos cambios? Bueno, ¿Qué has notado? Por ahora, o sea, el primer insumo que necesitamos para hacer ese proceso de seguimiento y de evaluación es un perfil sensorial. El perfil sensorial es una prueba de sensaciones y de emociones, de sentidos, perdón, para que nos den como un nivel de cómo están los sentidos de los estudiantes. Es como un bagaje de cómo están los sentidos. A partir de eso, pues podemos ya como hacer una especie de clasificación por grupos, y entonces están los kinestésicos, los auditivos, los visuales, se ingresan al aula para favorecer esos sentidos que están un poco disminuidos, y así podemos trabajar en ellos. Al paso del tiempo volvemos a hacer otro perfil sensorial y ese nos arroja como unos incrementos en sus sensaciones. Gracias. Esta apertura por comentarnos un poco cómo se desarrolla. Ahora acompáñanos a ver el último momento, que es cuando venimos con el C. Gracias.
Bienvenidos a la sección Asómbrate. En esta sección vamos a hablar de los materiales, ambientes y entornos seguros que podemos construir en nuestras unidades de servicio para favorecer las estrategias pedagógicas. En este caso vamos a hablar de la mesa de luz. Ana, cuéntanos, ¿para qué sirve la mesa de luz? Claro que sí, la mesa de luz también es un dispositivo sensorial que tenemos acá dentro del aula multisensorial. Es una mesa con una lámina transparente que tiene luz por debajo que nos permite que los niños experimenten, que se asombren por medio de los diferentes materiales. Podemos usar arena, podemos usar acetatos, papel seda, papel celofán, que permite que ellos hagan mezclas de colores, que permite que ellos experimenten, que creen, y que estas estrategias pedagógicas, bueno, estas estrategias pedagógicas en este momento están favoreciendo el proyecto de aula que es acerca del universo. Ellos acá pues experimentan lo que te digo como colores posibles en los planetas, colores posibles, sonidos, porque pues ahí acompañan los otros dispositivos sensoriales del espacio. Conteo, seriaciones, construcciones, ¿sí? En esos contextos los hemos utilizado. Excelente. Y si nosotros no contamos con esta mesa en nuestras unidades de servicio, ¿qué otras herramientas podríamos construir para generar experiencias significativas y de inclusión con nuestros niños y niñas? Eso es muy importante, lo que acabas de decir, ya que tenemos que partir de los intereses de los niños, ¿cierto? De esa necesidad que nos manifiestan. Entonces, pues no necesariamente, gracias aquí que tenemos estos dispositivos, pues logramos como favorecer algunas cosas, sin embargo, antes también lo hacíamos, disponemos de lo que tenemos en casa o en las instituciones, cajas de cartón, le colocamos como un papel seda blanco encima, con linternas, con bombillos de colores, y esto mismo también causa un asombro en los niños para que favorezcan la condición en la que se encuentran. Entonces, gracias Ana, tu conocimiento es muy importante para todos nosotros. Vamos a mirar ahora nuestro compromiso, nuestro reto para esta semana, buscar materiales y estrategias que nos puedan servir para desarrollar experiencias pedagógicas con nuestros niños y nuestras niñas. Los escuchamos, los leemos, los invitamos a que nos escriban en nuestro chat para nosotros poder recopilar todas esas experiencias significativas que tienen con nuestros niños y nuestras niñas. Gracias. Muy bien, después de esta presentación, que además es muy, muy valiosa y muy interesante, de la sala multisensorial, queremos hacerle un recomendado al público porque es muy importante que empecemos a hablar sobre capacitismo como sistema de opresión que atraviesa a las personas con discapacidad. En ese sentido, Quique Vázquez, que es una persona de México, él es actor, es artista, él también es escritor, y él hizo una charla en TED donde habla sobre capacitismo. Entonces, para que porfa, cuando tengan el tiempo, puedan seleccionar su comida favorita y puedan ver este recomendado, que además es un súper recomendado, para seguir reflexionando sobre el tema de discapacidad.
hace que, por ejemplo, en medios de comunicación que han hecho reportajes acerca de mí, dice, Enrique Vázquez, la persona que padece parálisis cerebral, es como, pues hasta donde yo sé no la sufro. Hasta donde yo sé la disfruto un chorro, ¿no? Porque me ha permitido muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, educación física la pasé sin pararme de mi banca. Hace que, por Listo. Bien, esto era solo un fragmento para que estén mucho más interesadas e interesados en este programa. Ahora vamos a cerrar nuestro programa. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Y bueno, esto es... Esto es Filigranas de Diversidad. Gracias, Natalia, gracias, Geraldine. Pero queremos, antes de cerrar ese espacio, escuchar de la voz de Javier precisamente cómo se sintió en esta aula sensorial, cómo la percibió a partir de la experiencia de la maestra, que puedes también recomendarnos y sugerir a estas maestras del país. Bueno, yo la verdad me siento súper privilegiado de haber estado acá. Me parece que se están construyendo cosas muy hermosas y dentro de estas construcciones, un espacio tan maravilloso como este realmente fue una oportunidad muy bella para regresar a la infancia y para poder recopilar un poco como qué pasó en mi vida y qué está pasando ahora. Creo que esta es una época donde tenemos muchas más posibilidades. Tenemos hablo también en el sentido de las chicas y los chicos que cuentan con más herramientas educativas hoy en día. Pensaba yo que esto hubiera sido maravilloso en mi época, ¿no? Tener tanta tecnología, tantas cosas que permitieran una percepción desde los sentidos, o sea, cómo se puede comprender la luz, o sea, me explicaba Vivi el hecho de comprender la luz a través del sonido, ¿no? Que algo te diga a qué distancia estás hablando, todo eso me parece súper lindo. Entonces, fabuloso. Y con los aromas, porque queremos contarles que aquí en el aroma recibimos, como decía la maestra, unas esencias que también permiten activar otros sentidos. Entonces, ¿cómo lo recibes tú? Estas vibraciones que decíamos también, lo que la maestra decía de la cama, de los LED y demás. Bueno, cuando yo conocí cada uno de los elementos, terminé muy relajado porque, por supuesto, esto hace que el cerebro se relaje mucho. Los aromas, para mí el olfato es muy importante, por ejemplo. Entonces, logré como relajarme un poco. La cama de agua es sensacional. La silla que vibra todo. Me parece que nuestras niñas y niños del aula tienen un espacio súper lindo y de paso aprovecho para felicitar a la maestra porque sé el esfuerzo también que constituye formar algo como lo que está pasando acá. Gracias, Javier. Entonces, de verdad, estos tipos de experiencias, de espacios, también son oportunos y favorecen mucho, como lo decíamos, este desarrollo, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de esas tecnologías y creo que la invitación a diferentes instituciones educativas, distintos escenarios educativos, públicos, culturales y demás, es generar espacios precisamente accesibles para que los niños, niñas, adultos, jóvenes puedan vincularse y participar de esos escenarios tan importantes que los llevan precisamente a activar y potenciar sus sentidos y su desarrollo. Muchas gracias, Javier, de verdad, por tu disposición, por tu tiempo. Podríamos cerrar con una canción, ¿te parece? Claro que sí. Gracias. Por supuesto. Dale.
Ya. No llegaron cada día, como a esa hora, y en una noche como costumbre, sentarme a esperar a ver si acaso a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la esperanza, que estoy como para liberar. Me ecualiza y te quiero conocer, porque te mueres, lo que te hace ser tan intensa mujer, tan sincera, y vuela, sigas fuera, y mira pensamiento con la intriga, como mariposa. Caneta amarilla y vuela, las horas vuelan, y oportunidades para conocerte, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Y agradecerles a todo el público por estar el día de hoy, revisando sus apreciaciones, escuchar sus recomendaciones y todas esas experiencias que se hayan. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Chao, chao.